No me pongan esas Ya está sola ahí. orejitas. Nadie está bien, creo. Con electrónica. Con oro, porque está Estar haciendo el de Michael Jackson. Bienvenidos a mi canal. La función exponencial tradicional, la que tiene esta forma básica, dijimos que siempre cortaba el eje y en 1, porque cualquier número entero, positivo, elevado a la 0, daba 1. Que lo que hacía era acercarse aquí a 0 y empezar a crecer cada vez más rápido a la derecha. ¿Cuál era la condición para que esta gráfica fuese así? Que A fuese mayor que 1. Cuando A era 1, cortaba al eje Y en 1, pero en una línea acostada. Y cuando A era un número más pequeño que 1, bajaba. Pero aquí la lógica es, vean, cuando X es 0, corta el eje Y en 1. Y a la derecha sube y a la izquierda se acerca a 0. Entonces, un buen número, porque la pregunta de Laura es, ¿uno cómo hace para determinar qué números poner acá? Depende de la función. Cuando es una línea, pues uno ubica el punto de corte, ¿cierto? Y unos puntos mayores al punto de corte y unos menores. Cuando es una parábola, lo que yo siempre hago es identificar el vértice. Y una vez identificado el vértice, que es hacer el cálculo menos b sobre 2a, cuando ya sé dónde está la mitad de esa gráfica, el punto donde hay simetría, donde lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda, entonces lo que hago es, primero pongo el vértice como en la mitad y después tomo unos valores más grandes del vértice y después unos valores más pequeños que el vértice. Pero el vértice es mi punto de referencia. ¿Aquí por qué tomo estos valores? Bueno, porque yo tengo un poquito más de experiencia. Pero lo que yo voy a hacer aquí es algo que ya hemos hecho nosotros desde el año pasado, y es interpretar cuál es el efecto de ponerle un menos 2 a x. Si no tuviese ese menos 2 y fuese 3 a la x, es una gráfica más o menos así. Corta acá en 1 y empieza a crecer porque la base es mayor que 1. Entonces empieza a crecer para acá y de aquí para acá empieza a achicarse y acercarse cada vez más al eje x. Pero fíjense que aquí tiene un menos 2. ¿Qué pasaba en funciones cuando uno le restaba o le sumaba x? ¿Cuál era el efecto gráfico sobre eso? Correrlo en el eje x. Entonces, la intuición es, la forma de esta gráfica va a ser parecido a esto, pero se va a mover en el eje x. O sea, este punto de corte, el lugar donde vale 1 la función, ya no va a ser en el eje y. Este punto se va a correr. ¿Hacia dónde se va a correr? Espera, sí, bueno, Cuando se resta se corre a la derecha, y se suma. cuando se suma se corre a la izquierda. Cuando se resta se corre a la derecha. Este punto debería quedar dos unidades acá. Buenos días, perdón. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, gracias. Entonces lo que yo hice para hacer mi análisis más fácil es, como sé que va a estar corrido a la derecha 2 puntos, pues 2 va a ser mi punto de referencia. Fíjense que yo puse 2 en la mitad y empecé a poner valores más grandes de 2 y valores más pequeños que 2. Hay veces eso es muy fácil de identificar, como cuáles son los valores chéveres de X. Hay veces no lo están. Entonces cuando no lo sea tan fácil, pues yo les daré más pistas o más herramientas. Pero en esos ejercicios, esa va a ser la idea. ¿Cómo vamos a graficar? Pues como estamos practicando, hice la tabla. ¿Cuáles son los cálculos, los resultados de los cálculos? Porque cuando se llegaba a la celera quedaba indeciso, o sea, daba uno, digamos, es que no me acuerdo, cuando el exponente era 0. Cuando el exponente es 0, todo número positivo elevado a la 0
da 1. Ah, ok. Ah, sí. 1 a la 0, 2 a la 0, 3 a la 0, 1,5 a la 0, 0,3 a la 0. Todos esos resultados dan 1. Entonces, el primero que voy a hacer es 2. Porque ¿qué pasa cuando x es 2? Cuando x es 2 el exponente se vuelve 0. ¿Qué pasa cuando el exponente es 0? Cuando x es 3, queda 3 a la 1. 9, 27, 3 a la 1. 97, Acá queda 3 a la 1, acá queda 3 a la 2, aquí queda 3 a la 3, 3 a la 4. 3 a la 4, 27 por 3. 81. Ahora, cuando x es 1, queda 3 a la menos 1, ¿cierto? ¿Qué es? Exponente negativo es cambiar el orden. Cuando es 0, cuando x es 0, queda 3 a la menos 2, que es un noveno. ¿Este cuánto da? Fíjense que los valores que escogí de x intencionalmente tenían esta estructura. Puse en la mitad el punto chévere, el punto fácil, el punto de referencia, y alrededor de ese punto construí la tabla. Unos valores más adelante y unos valores más atrás. Fíjense qué pasa acá. La función vale 1. ¿Qué pasa después? La función empieza a crecer y cada vez crece más rápido. Fíjense que de aquí a aquí solo aumentó 2 unidades. De aquí a aquí aumentó 7 unidades. De aquí a aquí aumentó 18 unidades. Mentiras. ¿Cuánto es? 18. De aquí a aquí, ¿cuánto aumentó? 54. Fíjense, cada vez crece más rápido. ¿Y qué hizo de aquí para atrás? Cada vez tomó valores más pequeños. Fíjense que cada resultado acá era un número más cercano a 0. Perdón, amigos. Nunca va a ser 0, pero cada vez se parece más a 0. ¿Cómo queda la gráfica de esta función? Igual que la otra categoría. Si no hubiese sido por este menos 2, la gráfica hubiese pasado por acá. Pero como está ese menos 2, ese punto de corte ya no es el punto de corte. Es el lugar cuando la función vale 1 se corre. ¿Dónde? Acá. Cuando x vale 2, la función vale 1. Cuando x vale 3, la función vale 3. Cuando x vale 4, la función vale 9. Cuando x vale 5, vale 27, que ya no me cabe el cálculo. Cuando x vale 1, es un tercio. Cuando x vale 0, es un noveno. Cuando x vale 3, ¿cuál es el dominio de esa función? El dominio. Pero para eso puede tomar x. X puede ser negativo, sí. No, ese es el Porque mi rango. es la negativa. Es posible que eso, o sea, que toque 0, no. O sea, que se hace. Cada vez un punto de corte de 0. Eso determina, es el rango. El rango si no todo lo real.
¿Menos 0? Es el 7. Rangos son los resultados. ¿Cuáles son los resultados que puedo obtener al hacer estas operaciones? De 0 a infinito. Esto puede tomar valores muy grandes, cada vez más grandes, y aquí toma valores cada vez más pequeños. ¿Alguna vez va a dar negativo? No. ¿Alguna vez va a dar 0? Se acerca a 0, pero nunca lo va a tocar. Entonces, ¿cómo se escribe el rango? Empezando en 0, termina en infinito, pero no incluye. Entonces, ese paréntesis significa 0 no está incluido dentro de los resultados. El número que sigue, el número real que sigue después de 0, que es un número que tiene infinitos decimales, 0, muchísimos infinitos ceros, y le da un 1 después. ¿Esta gráfica tiene asíntotas? ¿Se acuerdan? Asíntotas son las líneas, ¿cierto? Que cada vez se acerca más pero nunca las toca. Pues sería con 0. Hay una asíntota, lo que pasa es que la asíntota no es vertical. La asíntota es horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? ¿Cómo se llama una asíntota? O sea, ¿cómo nombra una asíntota? Es una línea. Cuando la asíntota es vertical, uno dice, por ejemplo, en tangentes, ¿cierto? En 90 hay una asíntota. Entonces, esa asíntota es una línea vertical. Esa. En el video va a tener tintes humorísticos. Editamos al profe Miguel esa canción. Profesor de matemáticas me sale Gary. Profesor que vive al Frente Nacional. Todavía tiene gallos en la vida. Se vuelve No le estudié la vida de Gambo. Ahora le puse un ratito. La gráfica de tangente es así. Se siente incómodo. Fíjense, esta línea, ¿qué punto representa? En X. Uno podría pensar que esa línea está definida como ese valor. Todos los puntos donde X vale 90 o pi menos. ¿Okay? Y fíjense que todos los puntos donde X es 90 es de aquí para arriba y de aquí para abajo. Pero, o sea, aquí la transición podría ser considerada como una función cúbica. No, pues la función cúbica es cierto que tiene un comportamiento parecido. Ya me está pasando, hasta que me sale. Es cierto que la función cúbica tiene esta misma forma, que cada vez crece más, pero la función cúbica no tiene una restricción dentro de sí. Esta asíntota se forma porque en 90 el cálculo de tangente es 1 sobre 0. Mientras que en función cúbica, tú cualquier valor de x lo puedes evaluar. Lo que pasa es que para unos valores ya a la derecha te va a dar valores muy grandes. Pero esa función tiene ancho, la función cúbica tiene ancho infinito. Tú puedes coger, hacerle zoom, o sea, como achicar la imagen. Cada vez la puedes achicar más, mientras que el tangente tiene un límite de 90, no puede. Cuando llega a 90 es que se vuelve loco. Después de 90 ya da un salto menos infinito. Fíjense que esta asíntota se define como todos los puntos donde x vale 90. Entonces, x vale 90 acá, pero en cualquier otro valor hacia arriba o hacia abajo, x vale 90. En el plano cartesiano, estamos hablando de movernos a la derecha 90. Pero nos podemos subir y bajar
siempre y cuando estemos 90 a la derecha. Eso es lo que representa este punto, o esta idea. ¿Cómo definimos esta asíntota horizontal? Donde Y va a ser. Pero lo que no llega a ser cero nunca. Por eso son las asíntotas. Esa es la asíntota. La asíntota funciona como un atractor. Es una línea que atrae a la función, pero nunca la puede tocar, pero cada vez está más cerca. Parece como tramo de telenovela. Condenados a nunca tocarse, pero está cada vez más cerca. Ay, yo ¿Claro lo que pasó acá? ¿Cómo se interpreta? Es una función exponencial creciente porque la base es mayor, que siempre da resultados positivos y que está corrido el punto de corte 2 unidades a la derecha. O sea, el tradicional punto de corte ya no está casi. Ahora el nuevo punto de corte está por aquí abajo. Es este, ¿no? ¿Cómo será la gráfica de esta función? Corría listo. Si hay un 3 sumando, pero ese 3 fíjense que no le está sumando a X. Entonces, fíjense que esta función exponencial no se movió en el eje X. Eso me lleva a mí a escoger unos valores de X que tomemos a 0 como el valor central. ¿Por qué? Porque en la función exponencial ese es el valor fácil de calcular. Y alrededor del 0 construyo esa tabla. Entonces siempre es positivo. Y voy a empezar por ese valor. Cuando X es 0, me queda 2 a la 0. Siempre da 1. 4. Más 3. Sí, es positiva siempre. Cuando X es 1, 1. Entonces, aquí son las 5. da 2 más 3. Cuando X es 2, la parte del exponente da 4. Aquí la parte del exponente da 8 más 3. Y aquí Upa. 2 a la 4 es 16 más 3. Fíjense que la parte exponencial, de hecho esa ya la hemos dibujado cuando vimos la función exponencial. Son la serie de potencias de 2, ¿no? Cuando pensábamos los enteros. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Pero aquí le estamos sumando al resultado siempre 3. ¿Qué pasa aquí para atrás? Cuando X es menos 1, queda 2 a la menos 1. ¿Cuánto es 2 a la menos 1? 1. O sea, El inverso. Un medio. Que es 0,5. Ajá. Entonces, Más 3. 3,5. Cuando X es menos 2, queda 2 a la menos 2. yo creo que O sea, 1 sobre 2 a la 2. porque es muy Un cuarto. 3 más un cuarto. Un cuarto es 0,25. Entonces no se lo toma en serio. Entonces sería muy chistoso. Sí.
Esa línea de términos sale así. Cuando x es menos 3, pues esto queda 2 a la menos 3, que es 1 sobre 2 a la 3. Él es un octavo. Para que pareciera que las vacaciones, así que lo Cero, que Cero. Normal. Normal. ¿Cómo es entonces la gráfica de esa función? Ay, estaba bien. Yo pensé que estaba de chico. ¿Cómo es esa función exponencial? Pues, Nunca va a tocar. Normalmente, sin esta suma, pasaría por acá. Pero como tiene esa suma, ahora pasa por acá. Siempre van a ser los. Eso viene en el rango. Ahora de reales. Cuando, ya por favor, cuando x vale 1, la función vale 5, ya pasa por acá. Cuando x vale 2, la función vale 7. Cuando x vale 3, cuando x vale 4, 19. Y si nos vamos de ahí para atrás, 3,5, 3,25, 3, ¿cómo es la gráfica de esa función? Pues no es un asiento solo porque si llega a ser si llega No, hasta el el tri. límite tiene Sí, que si ser llega hasta el cero. tri. ¿llega? No, Creo que no llega hasta el tri. Nunca cero. Nunca llega al tri. Fíjense cómo va a quedar el resultado. Siempre va a ser 3 más algo. Esto puede ser muy chiquito, cada vez es más chiquito, pero es algo. Es un número diferente de 0. O sea que los resultados de esa función exponencial siempre va a ser 3 más un poquitico. Entre más lejos me haga del eje Y por este lado, el resultado cada vez va a dar más chiquito. Esta parte del resultado cada vez va a dar más chiquito. Pero esto siempre va a ser 3. O sea que las Características de esa función. ¿Cuál es el dominio de esa función? real. Y negativos. Porque Que hacer muchos decimales. dominios son los valores que puede tomar X. Pero no, nunca llegué para eso. Es que la calculadora no puede hacer los resultados. El rango de 3 a infinito, pero nunca será 3 exactamente. Esta función tiene una asíntota horizontal. ¿Cómo se define esa asíntota horizontal? Sí, igual a Es un valor en Y. ¿Cómo definimos esa línea? Y es una recta sin inclinación o con inclinación 0 que corta el eje Y en el punto 3. Se las voy a dejar a ustedes. Acuérdense que el número de Euler es un número que es
tiene decimales, pero es un número positivo, 2,71. Es un número, es como pi. Es un número parecido a pi. Parecido en el sentido de que son constantes. son números irracionales, que tienen dígitos decimales, que representan algo. Significa que hay una Y son constantes. Pero Está corrida. uno a la izquierda. Está corrido a la izquierda. Está corrida. Fíjense que esta gráfica estaba corrida. O sea, Esta gráfica estaba corrida, pero no en X. Porque fíjense que este número no está afectando directamente a X. Una forma de interpretar esta función es que yo puedo dejar a X solita a este lado y ¿cómo quedaría al otro lado? Fíjense que ese 3 como está solo, yo lo podría pasar al otro lado. Y fíjense que aquí este 3 se puede interpretar como un 3 que está restando a Y. ¿Sí? Cuando se suma o se resta a X se mueve así. Cuando se suma o se resta a Y se mueve así. Se resta a Y, entonces sube. Cuando se suma a Y, baja. Así como cuando se suma a X se mueve a la izquierda y cuando se resta se mueve a la derecha. Lo mismo le pasa a Y, pero en Y es hacia arriba o hacia abajo. Y fíjense que este 3 en Y realmente es una resta en Y, lo que quiere decir que la suma. ¿Cuántas unidades? 3. ¿El número qué? Sí, sí está. Sí está, es todo negativo. Es- Y no da negativo todo el tiempo. A ver, vamos a ver si realmente Pero igual en la calculadora no sirve porque la calculadora no mira cuando es elevado al lado está positivo, ¿no? Eso no lo mira la calculadora. O sea, cuando un número negativo es elevado al lado se supone que da positivo. Va a cambiar Y la calculadora lo pone negativo. Ah, X más. Depende de cómo lo escriba. Si lo escribe mal, Siempre va o sea, la siguiente probablemente va a ser solo Sí, es verdad lo que dice Juan. Escrito entre paréntesis. si en una calculadora usted escribe menos 2 al cuadrado, la calculadora primero hace esta operación y después le cambia el signo. Si usted en una calculadora escribe menos 2 al cuadrado, ahí sí entiende que la base es menos 2 y le eleva al cuadrado. Aquí la calculadora no entiende que la base es menos 2, porque la calculadora entiende que la base es 2 y que este menos está cambiando el signo. Esta función exponencial tiene dos variaciones. La primera es que ya sabemos interpretar qué es lo que ocurre. Lo mueve en el eje X, pero además tiene Uno hacia la izquierda. Miren, yo no voy a hablar así. nunca sería O sea, la izquierda está no, el punto es porque ¿Por qué no decide culpar la verdadera? Ay, no, qué bonito. Ay, no. O sea, bueno, la exponente cero. Pero si está negativo, ¿va a dar menos y menos uno o tiene que dar
Cuando x es menos 1, Ajá. 0. A 1. e a la 0, 1, 0. Y a la le cambias el signo. menos 1. Ah, bueno. Si le O sea, cambias eso el signo. significa cambiar. Eso implica que todos los resultados de esa expresión van a ser. Todos los resultados de esta expresión van a dar Estuve negativo. correcto. Isa tenía razón. Estuve en lo correcto. Isa estuvo en lo correcto. Aleja se estaba atravesando. No, fue intencionalmente, o sea, fue sin querer. Es que pues si iba a pegar el palo, pues me metió el dedo. Y pues ahí no, que es que... Oigan, no había de las buenas. Ustedes, por favor. Isa. Ven, Lógicamente no fue intencional, pero te ¿qué dijo? Cosas. Dime qué pasa. Se va a morir. Esto lo vamos a eliminar, ¿verdad? No sé. No, yo no me voy a poner a decir. Claro, 4. No. No. Oigan, ¿se cree que una primera prueba? Sería chido, sería chido. Y a vos te le gustaba aplicar digamos, Bueno, adiós amigos. Gracias por su sesión.